Hola, bienvenidos. Somos Lucila, José y Matías y esto es ICAR en 20. Vamos a comenzar con un tema nuevo. Estamos en nuestro 11º capítulo ya y vamos a hablar hoy de lo que es la psicopatía. ¿Podríamos comenzar, Matías? ¿Cómo estás? Hola Luchi, ¿cómo estás? Hola José y hola Pupi, ahí lo tenemos al nuevo integrante, al gato. Hablando de psicopatía, un tema que da para varios episodios, vamos a tratar de comprimirlo como siempre hacemos a todos los temas en 20 minutos, y lo mejor sería iniciar hablando de la definición, si se quiere, de la psicopatía, dejando en claro que vamos a tratar de hablar de los psicópatas más mundanos, del también llamado manipulación. Digo esto porque generalmente cuando las personas piensan en psicopatía piensan en los villanos de las películas o en gente completamente desalmada, digamos, y sabemos que los hay, pero estamos hablando de un tipo de patología mucho más severa. Tenemos que decir que dentro de la psicopatía hay como distintas gradaciones, hay como muchos debates acerca de si esto termina constituyéndose como una estructura de personalidad o no, pero lo cierto es que piensan y sienten las cosas, tanto los y las psicópatas como los y las manipuladores o manipuladoras, distintas de nosotros. Fundamentalmente porque no sienten culpa o tienen un sistema completamente distinto de emociones al que tenemos nosotros, y es por eso que cuando nos topamos con alguien con este tipo de patología, nos es tan difícil el trato. Nosotros tendemos a pensar en el otro un poco como si fuéramos nosotros, teniendo en cuenta lo que significa la empatía, cosas que nosotros jamás haríamos porque consideramos demasiado nocivas o demasiado dolorosas. De eso se trata la empatía, de tener la capacidad de saber cuánto puedo provocar de daño con alguna de mis acciones. Bueno, y a partir de esa acción se genera lo que nos persigue a muchos de nosotros, que es la culpa, digamos, sentirnos culpables por haber hecho sentir mal a alguien o por el daño que pudimos haber causado. Bueno, la psicopatía tiene la particularidad de que no siente culpa, es decir, de que sus acciones pudieran generar daño o no, y esto no va a producir nada emocionalmente en quien lo genera. Digamos Eh, que el psicópata sabe lo que está mal, ese de esta empatía. Sabe lo que está mal. A veces cuando alguna persona se topa con un psicópata o con una psicópata y nos pregunta, nosotros yo tiendo a decirle lo siguiente: mirá, nosotros planteamos las relaciones entre personas, yo y un otro, y los psicópatas lo plantean de manera distinta, entre yo y algo así como si fuera el otro una cosa, un objeto, que puede serme útil o no, es decir, las relaciones o los vínculos de la psicopatía con el otro están más bien mediatizados por la utilidad que el otro pueda darme. La utilidad en muchos aspectos, y tal vez de eso después puede profundizarnos un poco más José, pero radica ahí la diferencia. No hay un construyamos algo juntos, no hay una cuestión de pensar qué puede dañar al otro, cuánto puede sentirse de mal, sino que hay una cuestión más narcisística, más propia, y más de objetivos personales. ¿Cuánto me es útil a mí el otro? Sea en cuestiones laborales, sea en cuestiones de pareja, sea en cuestiones de amistades, sea en cualquier tipo de vínculo. Por supuesto, algo de lo más nocivo que hay es cuando nos lo cruzamos desde el punto de vista de las parejas, pero también en las amistades lo hay, también en las relaciones laborales hay el tipo de cuestión de manipulación, ¿no? Sí, Mati, ¿sabes que estaba pensando también en que, a ver, hay que entender que el psicópata o el psicópata integrado, mejor dicho, que sería este psicópata que está mezclado en la sociedad y que no sabemos bien, no podríamos, no va con el diagnóstico en la frente, tiene algunas habilidades muy particulares, digamos, porque no, a ver, si pensamos en relación a las emociones, no es que el psicópata no siente, el psicópata sí siente, lo que no cree es que el resto sienta, digamos, esa sería la falta de empatía, no le importa lo que el resto puede sentir porque no tiene ese retorno
genera la empatía respecto al malestar, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay que entender que los psicópatas integrados, o los psicópatas en general, son muy buenos emulando las emociones. Entonces, digo, cuando nos topamos con un psicópata y no tenemos conocimiento al respecto, es muy difícil saber a quién tenemos al frente, porque es una persona que va a funcionar prácticamente como funciona uno, con la diferencia de que tiene, digamos, esta suerte de ventaja un poco macabra, en donde no hay, el dolor del otro no le va a ser de límite a las acciones que pueda cometer, ¿no es cierto? Que es lo que decías un poco vos. Pero sí me parece importante entender, para diferenciar un poquito este concepto por ahí viejo o televisivo, de que el psicópata es un ser que es completamente malvado, sino más bien pensar en una persona normal, que funciona como todas, pero que a la hora de decidir por su ventaja, digamos, no tiene ningún tipo de escrúpulo en poder provocarle un daño al otro. Entonces, los psicópatas... Perdón, Sí. disculpame, o sea, yo escuché un término que decía vampiros emocionales, y me llamó mucho la atención. Sí, viste, se usa también predadores, Claro. se usa muchísimo. Porque bueno, eso tiene también otro tipo de aristas, digamos, para pensar, ¿no? El psicópata sí tiene emociones, no es que no las tiene, pero no tiene emociones respecto al dolor del otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el psicópata sí puede sentirse enojado, sí puede sentir alegría, sí puede sentir miedo, pero en función de lo que puede ganar o perder en cualquier tipo de vínculo o en cualquier tipo de situación. Entonces, por ahí, una de las cosas que le interesa a la personalidad psicopática es tener un buen nombre social, ¿no es cierto? Es quedar bien, porque si yo quedo bien con el resto, tengo mejores posibilidades que alguien que queda mal. Entonces, busca enmascarar, digamos, su psicopatía con un montón de artilugios que tienen que ver con esto de emular emociones o fingir empatía, cuando en realidad no la siente. Entonces, De hecho, hay tener una... perdón, Sí. sí, no, decía, de hecho hay una de las características de la psicopatía esta de ser muy encantadores a veces en lo social y en el ámbito más privado de otra manera, ¿no? Claro, en realidad depende de cuánto obstáculo le genere a sus planes una persona determinada, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando en el ámbito de trabajo, por ejemplo, un psicópata en el trabajo puede tener muy buenas relaciones hasta que esta persona es un obstáculo, ¿no es cierto? Esta persona impide que yo crezca o hizo algo contra mi rol social, entonces ahí va a atacar con todo su armamento. En la pareja también, o sea, puede estar todo bien los primeros tiempos, de hecho, para ganarse a la pareja tiene algo que se conoce como bombardeo de amor, el psicópata tiende a dar, tiene otra habilidad, ¿no? Antes que me vaya por la rama, pero tiene una habilidad de detectar muy bien qué es lo que el otro necesita. Entonces, detecta bien lo que necesita y le ofrece eso, pero se lo ofrece de manera intempestiva y de manera como exagerada, ¿no es cierto? Entonces, esto ya bombardeo de amor. Entonces, en los primeros inicios de la relación, el psicópata trae esto de que vos sos la persona, la mejor mujer u hombre de mi vida, la única, te amo, y un montón de palabras importantes, digamos, pero en un momento medio apresurado. De eso puede ser una pequeña pauta para reconocerlos. El tema es que después, pasado el tiempo, la persona ya ganada, digamos, ya parte mía, ya está atrapada, se puede empezar a relajar, entonces no hace falta sostener el bombardeo de amor, ya directamente va buscando otros objetivos y la persona empieza a vivir toda la parte negativa, digamos, de estar en una relación con una personalidad psicopática. Esta cuestión camaleónica que tienen los psicópatas siempre nos resulta difícil de explicar, o más bien al otro le resulta difícil de entender. La cuestión de las emociones, ¿no? La siente, no la siente, como decía José, sí la siente, pero la siente de otro modo. Y algo que nos preguntan siempre es esto, bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos enfrente de un psicópata o de una psicópata? Y tiene que ver con esto a veces. Ese es lo que decía José recién, es un punto clave. La capacidad del psicópata de cambiar de estado rápidamente. Es decir, la personalidad psicopática va probando a ver qué genera un mayor estado de desestabilización en el otro, porque ese es otro punto que tal vez tocaremos ahora en un ratito, José, esto de que el psicópata necesita o la psicópata necesitan que el otro esté desestabilizado para poder manipular. Pero antes de eso está esta cuestión camaleónica. Alguna personalidad psicopática puede estar muy enojado
y de repente pasar al llanto y aparentar estar muy triste, y de repente aparentar a estar de una forma neutra de las emociones, o de repente generar lástima. Es decir, puede imitar muy bien todas las emociones, y eso es algo de lo que más confunde a las personas, porque nos dicen, no, pero estaba llorando, no, pero estaba triste, no, pero de repente, y uno dice, sí, pero a ver, hagamos este ejercicio. Cuando alguien está triste, no pasa inmediatamente a la alegría. Por ejemplo, en una discusión hay personas que están llorando porque están destruidas, porque no sé qué, y de repente le suena el teléfono y es alguien con quien no tienen que estar así, inmediatamente cambian de estado. Contestan el teléfono de una manera, cortan y siguen con lo que estaban haciendo. Es decir, hay una teatralidad de las emociones. Porque lo que nosotros explicamos es que cuando uno está preso de una emoción, sea alegría, sea tristeza, sea miedo, sea la que sea, no podemos saltar a otra rápidamente, necesitamos un tiempo. Por ahí las personalidades de tipo psicopática pueden saltar. De hecho, por ahí una de las armas más importantes es la culpa del otro, ¿no es cierto? Esto que decías vos. O sea, desequilibrar a otra persona por medio de la manipulación implica que la otra persona después vaya a sentir culpa de lo que hace o de lo que hizo o dijo, por ejemplo, en una discusión. Es decir, una de las armas más importantes que tiene, en otras palabras, es la empatía del otro. De hecho, mucho se ve, en particular en las relaciones de pareja, que la parte empática, digamos, de la pareja, la que tiene empatía, tiende a justificar la conducta del psicópata justamente por empatía, ¿no? Entonces empieza a decir, bueno, pero fíjate que de chico pasaba esto, que en su familia pasaba aquello, que su madre era de estas características, entonces él no sabe, él no aprendió, cosas que todos sabemos por el simple hecho de ser humanos, digamos. A ver, tratar bien a otro no es algo que necesitamos aprender demasiado, es algo que sabemos que está bien, sabemos que está mal. Entonces hay cosas que son injustificables, pero la persona empática, y sobre todo la persona muy empática, tiende a ver en la historia y a encontrar todas estas cosas que justifican una conducta inaceptable. José, el psicópata, quiero saber, ¿se corrige esa psicopatía? ¿Se recupera? Esta me parece una pregunta excelente, Luchi, porque es lo que toda persona que está, por ejemplo, en una relación con un psicópata anhela, ¿no es cierto? Es decir, yo entiendo, justifico su comportamiento porque en algún momento va a entender, va a poder sentir empatía, va a poder estar... Se va a curar. Se va a curar porque ha tenido, viste, como vistazos de empatía. Y la verdad es que no, la verdad es que cuando descubrimos que estamos en una relación o en un vínculo con un psicópata, lo único que tenemos que hacer es salir corriendo, digamos, como dice Piñuel. Porque además, en toda discusión con un psicópata o una psicópata, siempre vamos a tener la de perder por el simple hecho de que nosotros empatizamos, es decir, nuestra empatía nos está diciendo, no digas esto o no hagas esto porque al otro le duele. El otro no tiene ese freno. Entonces, ¿cómo podemos ganar un negociado o una discusión con alguien que no tiene ese freno, que directamente no lo tiene? Entonces, no, la respuesta sería, lamentablemente, que no existe la posibilidad de corregirse. Además, no existe la posibilidad de corrección porque para las personalidades psicopáticas no hay un registro de padecimiento, es decir, no es que la pasan mal, al contrario, la pasan muy bien. Entonces, o en la generalidad, la posibilidad de carecer de empatía es una característica que para ellos o ellas no es algo negativo. No es visto no es vivenciado como un problema. Entonces, la realidad es que las personalidades psicopáticas no quieren curarse porque no consideran que tengan un problema. Por lo general, el problema lo tenemos quienes nos topamos con ese tipo de personalidades. Esa era una de las preguntas también que quería hacerles, es que si al decir esto, el psicópata no llega al consultorio, llegan las víctimas. Digamos, porque el psicópata no reconoce como error, no se reconoce como... Mira, exactamente como decía, en la generalidad de los casos el psicópata no llega al consultorio, a menos que tenga la instrucción judicial de hacerlo, claro, o quieran perfeccionarse, porque el psicópata también puede ir al consultorio a aprender un poco mejor digamos, sus artilugios. Es decir, los motivos de consulta usuales de personalidades psicopáticas no son qué tengo mal en mí o qué puedo corregir yo para mejorar esta situación, sino más bien cómo hago para lidiar con el error del resto, digamos.
Y yo agregaría a lo que vos decís, José, que también a veces la consulta psicológica tiene que ver con alguna pareja, algún familiar que le dice, no, anda al psicólogo, anda al psicólogo, anda al psicólogo. Entonces dicen, bueno, y terminan viniendo para complacer a alguien. Exacto. Estamos hablando de un personaje de terror, de una película de terror. Bueno, a pesar de que habíamos dicho Lo que describiste no, al principio. sí. No, sí, totalmente. ¿Sabes qué pasa? Son- Que cuando lo analizamos así, analíticamente y de una manera objetiva, saltan todas estas cosas, pero en el psicópata integrado no se ven a primera vista, porque cuando pensamos en un psicópata común, integrado en la sociedad, tenemos una personalidad generalmente encantadora, la persona de la que nadie puede pensar mal, porque en función de ganar lo que quiere, deja conforme a un montón de personas, y encima porque detecta esa necesidad. Entonces un psicópata en el trabajo, cuando está en una posición de escalar, puede detectar necesidades de todo del resto de sus compañeros y quedar muy bien. Ahora, cuando ya tiene lo que quiere y llega a una posición de poder, la historia un poco cambia, porque ya no necesita de todas esas personas que estaban abajo. Y la cosa se pone un poco más compleja y aparece todo este personaje como más siniestro del que estamos hablando. Sí, así es. La psicopatía, otra cuestión que siempre nos preguntan es esta de cómo, esto hablamos de cómo detectarlo, o cómo darnos cuenta, no si estoy con una persona psicópata en la pareja, sino que a veces puede ser que nos la crucemos en el trabajo, que tengamos en el grupo de amigos o demás, cómo darnos cuenta cuando nos están manipulando. La manipulación y la psicopatía son dos cuestiones que van muy de la mano a veces, ¿no? Porque el arma principal de la psicopatía es la manipulación. ¿Cómo darnos cuenta? Una cosa clave que utilizamos por ahí con José en algunos de los grupos que tenemos, es que decirle a las personas, a partir de que vos sientas confusión sobre situaciones en las que no deberías tener confusión, o a partir de que se reitere la cuestión de confusión, es decir, cuando uno se siente confundido, no sabe muy bien lo que le están diciendo, o le llega a uno un doble mensaje, es decir, un refuerzo positivo y uno negativo a la vez, bueno, es claro que nos están manipulando. No necesariamente se trata a veces de que un psicópata nos está manipulando, pero sí se trata de una conducta que generalmente usan los psicópatas y que es la manipulación, y tiene que ver con esta cuestión confusional. Al final me dicen una cosa, pero hacen otra, que es algo bastante común en la psicopatía, decir alguna cuestión y hacer otra completamente opuesta. Sí. O decir cuestiones opuestas en una misma frase, ¿no es cierto? La cuestión es que genera siempre esto, como confusión, y desde la confusión, desde la culpa, es muy fácil, de alguna manera, desarmar a otro, ¿no es cierto? El otro día estaba mirando una serie en donde alguien hablaba un poquito de la psicopatía y apareció una frase interesante y decía respecto a la política, ¿no? Entonces mucha gente decía, bueno, pero entonces, ¿cómo pueden los políticos ser psicópatas, digamos, ¿no? Si tienen que pensar en el bien común, y alguien le contestaba, ¿cómo pueden no serlo en realidad, con todo el poder involucrado y lo que ocurre en realidad? Entonces, un poco eso pinta, me parece, lo que estamos hablando. Hay que entender también que la psicopatía, el psicópata integrado, está en todos lados, es decir, van a encontrar muchas personas con esta estructura de personalidad a lo largo de su vida, y si bien no todas van a ser nocivas, porque no es que a todo psicópata es peligroso en la medida en que nosotros interferimos con sus planes, sí está bueno saber cómo defenderme cuando esto empieza a formar parte, ¿no es cierto?, del vínculo, digamos, cuando yo empiezo a hacer un obstáculo a los fines de la psicopatía. Ya dijo Mati muchas cosas, pero la manera, a ver, lo mejor que podemos hacer para defendernos es alejarnos. Si tenemos la posibilidad... Eso iba a recalcar sobre todo, ¿no? Sí, alejarnos. Y si no tenemos la posibilidad, porque tiene que ver con el ambiente de trabajo o lo demás, minimizar los puntos de conflicto. O de Sobre contacto. todo, si los puntos de contacto, mejor todavía, sobre todo si yo soy la persona que está en una desventaja de poder en la relación laboral, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, muy interesante y me dio como un escalofrío también, pero bueno, nada, ya llegamos a los 20 minutos y quería agradecerles, como siempre, y a los que nos ven, los que nos siguen en las páginas, que nos busquen, que estamos en Facebook, en Instagram,
está nuestro canal de YouTube con todos nuestros capítulos, y que se acerquen, que comenten, y si quieren que tratemos algún tema en especial, somos todo oídos para lo que sea. Así que bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias José, y los extrañé en el capítulo anterior. Te extrañamos a vos también. Te extrañamos también ahí. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.